cómo eso muchas veces se nos ha venido en contra, por decirlo de alguna manera, por cómo están distribuidos de forma injusta los sistemas sociales en nuestros diferentes países. A mí me pasó el año pasado en una empresa que estábamos trabajando donde estábamos hablando de este concepto, era por el 8 de marzo, y uno de los asistentes, un varón asistente, me decía, bueno, pero mi mamá, la verdad es que es una genia, hace de todo, bueno, esto de multitask, connotado positivamente, ¿no? Como hacer de todo como algo positivo, no como algo negativo, y ni algo que nos perjudica, sino de que pareciera que es algo muy de las mujeres poder hacer de todo, y como qué capa que sos, porque puedes hacer 7 cosas a la vez. Entonces esto refuerza un poco la idea de que está buenísimo ser multitask. Y en esta oportunidad que estábamos trabajando en una empresa, uno me decía, bueno, pero mi mamá hizo de todo, la verdad es que ser mujer no le impidió absolutamente nada. Ella se recibió, ella estudió de grande, entonces si vos querés, en realidad se puede. Y yo le consulté, le digo si su mamá era jubilada, me dijo que sí. Entonces le pregunté, me dice, sí, pero lo tuvimos que ayudar un poco para completar, ¿no? Como los fondos de la jubilación, porque le faltaban aportes. Entonces le pregunté, ¿cómo fue que tu mamá estudió y trabajó y demás? Y entonces me dijo, no, lo que pasa es que, bueno, mi mamá estudiaba y trabajaba, pero trabajaba pocas horas porque después nació mi hermano, entonces dejó, y después se buscó un trabajo, pero era un trabajo de poquitas horas, part-time, para así poder también cuidarnos. Y yo le pregunté si la jubilación de su mamá era como la de su papá. Es decir, si los dos cobraban lo mismo, y me dijo, no, la verdad que no, mi mamá no tenía los aportes, y entre todos los hermanos pusimos. Entonces le dije, bueno, entonces él un poco cuestionaba la jubilación de amas de casa, que es algo que también se escucha un montón, y yo le mostré con la historia de su mamá que si bien ella había elegido, y esto no tiene que ver con el terreno del deseo, que esa es otra conversación, de cómo socializamos nuestro deseo, cómo aprendemos a desear, y qué es lo que está bien desear como mujer. Pero más allá de eso, él pudo entender el concepto de jubilación de amas de casa y por qué, y empezamos a hablar un poco del concepto de trabajo, porque también yo me crié diciendo, por ejemplo, que mi mamá no trabajaba. Cuando me convertí en madre, me encontré con la realidad de que era un trabajo tremendo, mucho, que prefería estar en la oficina, la verdad cómoda, con otros privilegios, y de repente estaba trabajando un montón, y además un trabajo desvalorizado incluso por nosotras mismas, esto de, bueno, me voy del mercado, ¿no? Y como que parece que, bueno, me necesito producir y volver al mercado para sentirme mujer, porque maquillarme, por salir un poco, porque si no me siento abandonada. Esto de, o sea, cómo hablamos nosotras mismas, también vamos reproduciendo y reforzando determinados estereotipos. Bueno, me siento dejada, es algo muy común en determinados momentos de las mujeres, cuando no estamos asociadas a lo público, a brillar, a ser líderes, a estar en una buena posición laboral. Y a mí me encantó una vez Ana Katz, la directora de cine, que hizo una película sobre el puerperio, y ella decía en una nota de página 12 que las plazas son el lugar de todo lo no productivo en una sociedad. Es decir, en la plaza están las niñeras, las empleadas, las madres puérperas con los bebés, y los viejos y las viejas. Y es como el lugar urbano, el espacio donde está todo lo no productivo. Y lo productivo de una sociedad está en las oficinas, está en Puerto Madero, está en determinados lugares. Y esto establece no diferencias, sino jerarquías distintas, que es el corazón del tema de los estereotipos y la discriminación. De que las diferencias no son simplemente diferencias de cómo entendemos a las personas y a los géneros, sino que estas diferencias establecen jerarquías sociales de inferior y superior. Me pongo media maestra ciruela, me apasiona también, pero bueno, es mi forma de transmitir para que se entienda. Tengo un videito para pasar, que resume un poco esto, y vamos continuando. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento.
Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Tienen que bajar el volumen porque siguió corriendo. Ahí está. Entonces, sí, es genial ese video. Entonces lo que establecen los estereotipos son dos mundos simbólicos divididos en lo femenino y lo masculino, con una mirada muy binaria, es decir, una mirada donde solamente hay dos géneros, dos formas de identificarnos de cómo somos, y que estos mundos simbólicos tienen además diferentes significaciones. Un mundo rosa, un mundo azul, estamos hablando de cómo nos socializamos, y que además el problema no es la diferencia, más allá de cómo uno se identifica y cómo uno cría, y por eso nos sentimos interpelados por ver estas cosas, sino de que establece diferencias sociales. Es decir, que los estereotipos de género generan desigualdad, que es lo que tratamos de revertir y no podemos, y porque esto impacta en todos los ámbitos, y transforma diferencias sexuales en desigualdades sociales, afectando las oportunidades de las personas de manera desigual. Bien. Sabri ahora está en el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires. Así que, a ver, acá hay algunos comentarios del chat. Así que me gustaría escuchar a ver si hay algún abordaje al respecto sobre estos temas actualmente. Sí, bueno, de hecho nosotras, yo estoy trabajando ahora en la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con las cuestiones, por ejemplo, lo que hablábamos del mundo del trabajo y los cuidados, nosotras tenemos ahora en este momento una dirección de línea dentro del Ministerio que está dedicada a abordar esos ejes, ¿no? Si bien ahora todo lo que veníamos nosotras planificando y proyectando para trabajar como programas esenciales y ejecutarlos desde la política pública en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires se vio suspendido por la crisis sanitaria global que estamos viviendo. O sea, nuestros planes, y creo que bueno, los planes de la inmensa mayoría de las personas en este mundo se han visto interrumpidos. Y nos hemos encontrado con la urgencia, porque hoy en día también me parece que algo que sucede en el contexto de la pandemia del coronavirus es que todo aquello que representaba un problema, todo aquello que generaba dificultades en nuestras vidas, hoy se ve magnificado. Y en el sistema de cuidados, eso, y también en el trabajo, está, digamos, viéndose en forma muy clara. El hecho de que nosotras seamos en su mayoría trabajadoras informales, en este momento estamos, digamos, como grupo, muy vulnerables justamente en un mercado laboral que está sumamente volátil, donde digamos, hay despidos, donde nos dicen que nos tenemos que quedar en casa. Entonces aquellas mujeres que trabajan en la economía informal, que en Latinoamérica somos muchísimas las que trabajamos dentro de la economía informal, o sea, basta con recorrer las calles de cualquier ciudad de Latinoamérica para ver que hay mujeres en las calles vendiendo, por ejemplo, comida. Como eso es una escena muy, muy, muy habitual a lo largo de todos nuestros países. Hoy en día se ven impedidas de poder ganar el sustento diario. En estos días... Sí, perdón, Sabri, decime. Entonces la precariedad con la que vivimos nuestras vidas, las mujeres, o sea, hoy en día en este contexto de la pandemia se ve justamente, digamos, amplificado de una manera terrible. Y eso sumado a que las tareas que son esenciales también las desarrollamos las mujeres. Si nos ponemos a pensar las enfermeras, cómo está también feminizada la profesión médica. O sea, en Argentina tenemos muchas más médicas que médicos varones, más enfermeras, las tareas de limpieza, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado, que se ha vuelto central en esta pandemia, recae sobre nosotras, y además recae sobre nosotros dentro de los hogares. O sea, porque también, digamos, los estereotipos y las formas en las cuales están distribuidos los roles hacen que las tareas de cuidado dentro de nuestros hogares, limpiar, pasar la lavandina, hacer la compra, limpiar ahora la compra con lavandina antes de entrar a la casa,
estar cuidando a las personas del hogar que se enfermen, también son tareas que están cayendo en forma exclusiva sobre nosotras, y además las pocas estructuras que teníamos para poder gestionar el cuidado se han roto, o sea, no las tenemos disponibles, no están disponibles las escuelas, no están disponibles las redes de cuidado, porque hoy estamos encerradas adentro de casa y no podemos apelar a esas redes, y esto nos deja en una posición muy complicada, que tiene también efectos en este momento sobre la vida de las mujeres del planeta. Escuché que hay un incremento del 40% de llamados a la línea 144, aproximadamente 39-40% de llamados de pedidos de ayuda por situaciones de violencia. Y uno de los factores fundamentales en la violencia es justamente la escalada, es decir, el incremento de la tensión en una pareja, porque en general, a nivel estadístico, la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género lo son por un compañero afectivo. Entonces, en este sentido, además se suma como un incremento de la tensión en los hogares. Sí, por supuesto. Y vos lo que tenés que pensar es que ese incremento en la tensión en los hogares también se da porque los varones son los que tradicionalmente han conquistado el espacio privado, el espacio público, actualmente se ven confinados en el espacio privado, no pueden salir a trabajar, o sea que tampoco pueden cumplir con su rol tradicional de proveedor. Proveedores. Y la verdad es que eso genera situaciones de mucha tensión que se van acumulando y desencadenan episodios, digamos, que llegan a la violencia. Y en este momento no tenemos herramientas eficaces para tramitarlo. Tampoco las teníamos en el pasado, o sea, los problemas también típicos que había en relación con la violencia que se podía dar dentro de los hogares, que no pudimos resolver durante todo este tiempo, donde no pudimos poner y tener a disposición medidas eficaces y efectivas que de verdad protejan a las mujeres de las situaciones de violencia, a las mujeres y sus hijos de las situaciones de violencia, hoy en día se ven magnificadas, porque además ahora estamos encerradas adentro de las casas. Y eso va a requerir la toma de decisiones novedosas, también teniendo en cuenta que quien suele tomar las decisiones en este sentido, o no quien las toma es el Poder Judicial, que es un poder hiperconservador, que de hecho, digamos, toda la resistencia que han tenido históricamente a implementar nuevas tecnologías dentro de los procesos judiciales, dentro de los procesos judiciales siempre se han, digamos, resistido. Hoy en día esto es un problema porque está muy poco digitalizado, por lo menos en la Argentina, el servicio de justicia, y todo es presencial. Todo hay que llevar papeles, o sea, todo es papel y todo es presencial. Y además, el Poder Judicial, la mayoría de los jueces son mayores de 65 años, o sea, es toda población de riesgo la que tiene que tomar las decisiones, que no puede salir de la casa y que además se resiste a utilizar las nuevas tecnologías, o sea, un combo perfecto. De hecho, Cintia, yo no sé si vos sabías, pero estamos teniendo números récord de jubilaciones en el Poder Judicial. No, no sabía. No van a volver a trabajar los jueces, o sea, si proyectamos el distanciamiento social y que la mayoría son mayores de 65 años, esto también, digamos, es interesante a largo plazo pensar que vamos a tener también una enorme renovación de estructuras. Y eso, digamos, también como para pensar esto, porque esto va a pasar. Y tener una oportunidad de alguna manera también, ¿no? Para hacer una renovación. Este momento no va a ser eterno, esto va a pasar y también tenemos que empezar a pensar en el aftermath, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a trabajar la reconstrucción? ¿Cómo vamos a trabajar justamente el volver a armar esas estructuras? Que vamos a necesitar nuevas estructuras, porque lo que nos va a demostrar este proceso es que muchas de las cosas que creíamos no sirven, y a la fuerza vamos a tener que cambiar. Quienes, digamos, se resistan va a ser a la fuerza. Yo creo que también, digamos, parte de la enseñanza de este proceso y parte de lo que tiene que decir el feminismo en este proceso es que, bueno, tenemos que cambiar, que hay muchísimas cosas que cambiar y que nosotras además lo venimos diciendo, porque el feminismo también viene dando discusiones sobre la explotación del planeta, sobre cómo se está generando los recursos, sobre el trabajo, sobre cómo está dividido el trabajo, sobre la desigualdad, porque, digamos, las pobres somos en la inmensa mayoría mujeres, o sea, se habla de la feminización de la pobreza también por esto. Entonces acá hay muchas cuestiones que el coronavirus nos ha dejado al desnudo. Sí, totalmente, y estoy pensando, llevándolo a los trabajos y a algunos espacios que estuve compartiendo estos días, de que justamente la gran diferencia de trabajar, estuve dando algunos webinars para personas que no tenían hijos, por edad, por generación,
sobre todo en las agencias de publicidad, yo les preguntaba y no tenemos, no había nadie con hijos, era como toda la diferencia con un webinar de personas que tenían hijos y tenían que empezar a negociar de que, mira, yo ahora necesito cocinar, lavar, preparar la comida, y eso me lleva mucho tiempo, y no puedo estar igual de productiva y disponible que cuando voy a trabajar en una oficina, donde todo eso lo tengo delegado, ya tengo todo armado un sistema. Entonces, la crisis de cuidado me parece que, por un lado, hoy es urgente y es menester políticas públicas, encima hay que pensar cómo diseñarlas rápido, pero por otro lado, a nivel a futuro, creo que esto pone en evidencia justamente de que hay una crisis y que el mundo se ha organizado de una forma, y esto tiene que ver, vamos a ver a lo público y lo privado, les voy a mostrar un videito más, de que esto se ha puesto en crisis justamente no solo la forma de producir y de consumo, porque esto es una crisis del consumo, de cómo se producen los alimentos, de los riesgos, de los hay mucho más que nos vamos a ir enterando, creo que con el correr de los meses y de los años sobre lo que está pasando, sino también la crisis de cómo está organizado el trabajo y cómo no es sostenible sin estas redes de cuidado. Vamos a ver 2 spots de una campaña de Uruguay. Che, ¿vos cómo te fue en el trabajo hoy? Como siempre. ¿Vos? ¿La oficina? Cansado. Papá, ¿por qué mamá es la única que trabaja acá en casa? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. ¿Cómo está tu vieja, che? Y ahí anda, cada vez peor. ¿Y no se puede hacer nada, por lo menos para que pueda salir del sillón? Y sí, supongo que sí. Se está encargando mi hermana de eso. Entre ellas son mujeres, tienen más afinidad, ¿viste? Las mujeres son más fuertes, yo no la puedo ver así. Pero papá, la abuela es la mamá de los dos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué solo la tía tiene que ver a la abuela. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Siempre me gusta mostrar un poco de las tareas de cuidado son más que ser madre, porque muchas chicas a veces me dicen, bueno, pero yo no voy a ser madre, entonces a mí eso no me va a pasar, yo no directamente elijo no ser madre, que también ahí hay otro planteo de cuán libre es esa elección, no sé si es para evitar como el rol, con lo negativo que también trae, por cómo está organizada la sociedad, pero muchas veces yo le digo, bueno, pero vos si vas a una entrevista de trabajo y tenés determinada edad, no importa tus elecciones personales, vos sos una potencial madre o una mujer que decide no ser madre. Es decir, que la maternidad siempre nos va a definir en nuestra feminidad, elijamos o no elijamos ser madre. Las consecuencias igualmente las sufrimos porque ser madre hoy está asociado, ser mujer, perdón, está asociado a la maternidad. La participación de varones y mujeres en el trabajo doméstico, un poco retomando lo que decía Sabri, según esto se ha modificado muy poco a lo largo de los años, es aproximadamente un 75-76% de las mujeres. Hace poco hicimos un post en LinkedIn y me llamó la atención que había líderes de diversidad de empresa o personas digamos que se supone que están fomentando la diversidad y la inclusión, y que yo siempre digo son puestos que les faltan capacitación, porque cuestionaban que habíamos puesto, si bien se hablaba de la exigencia de todas las personas en este momento, respecto a que estamos sobrecargados de tareas y demás, la imagen, el símbolo era una mujer que estaba con los chicos, con la computadora, y eran personas que ocupan lugares supuestamente por la diversidad, y de hecho algunas las conozco personalmente, y se quejaban como, bueno, pero todas las mujeres, esos pinkwashing, que yo digo, no sé dónde leyeron el concepto de pinkwashing, y esto también pasa, es decir, que se banalizan los temas de género y la formación que se requiere para llevar a cabo estos temas, la formación específica, como si fueran temas, bueno, de minas, ¿no? De mujeres, y digo, qué lástima que las personas que están a cargo de esto y que tienen poder de decisión, encima están replicando estereotipos, es decir, te molesta que haya una mujer con chicos cocinando y con la computadora, cuando es el 75% de las tareas de cuidado, que seguramente esto ahora está recrudeciendo. Cuando hablamos de lo público, cuando hablamos de los estereotipos, lo que además estamos hablando es que los estereotipos designan ámbitos naturales
para un género y para el otro. El ámbito de lo público, el ámbito de la toma de decisiones, del ámbito de básicamente el poder, que las relaciones de género son de relaciones de poder. Me encanta un artículo de Sabri que escribió sobre la sexualización del poder de las mujeres en la política, que me gustaría que retomemos eso hacia el final, la forma de sacar a las mujeres de una conversación cuando tenés que discutir cuestiones de poder y negociar, y que tiene que ver con qué se espera desde los estereotipos de una mujer y de un hombre. Se espera que las mujeres estemos en roles de toma de decisiones, y sobre todo quién tiene la voz válida, quién tiene la voz que va a ser tenida en cuenta. Bueno, acá hay uno de lactancia materna, abajo, que también son todos all boys, y también qué lugares ocupamos, es decir, si son lugares activos o son lugares pasivos, si son lugares ornamentales, esto de ocupar un rol de adorno y de ser una chica bonita. En publicidad siempre cuentan que las que atienden las cuentas es como, bueno, que vayan, no voy a reproducir algunas frases, pero como que vayan a entretener a los clientes de las chicas, ¿no? O sea, esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias en las oportunidades que tenemos en la vida. Y por supuesto el lugar de lo privado, que no quiere decir que nosotras no trabajemos y no estemos y no seamos ambiciosas y no querramos ocupar lugares de poder, y que no lo hagamos, que no hay mujeres, pero sí que lo privado es el ámbito que se considera natural por naturaleza de las mujeres, que es una de las bases también sobre qué conversaciones son las que a nosotras nos interesan, qué consumimos. La semana pasada había una persona que estaba en un programa de televisión hablando de la alquimia, experta en alquimia femenina. Y yo digo, bueno, esto de también consumir cosas baratas, ¿no? Como qué tipo de jerarquía, qué tipo de voces yo escucho, qué tipo si yo quiero escuchar algo para que me empodere, qué tipo de discurso estoy escuchando. Son personas preparadas, o un economista, no sé, yo voy a una charla de economía y personas con muchos títulos, y en esto pareciera que hubiera una banalización, porque el consumo de las mujeres se banaliza y también ocupa un lugar desvalorizado. Los discursos que se va construyendo sobre el cuerpo, sobre nuestros intereses, también tienen que ver con el mundo de lo íntimo, de la sexualidad, de la belleza. Hay una socióloga que se llama Amy Cuddy, que estudia poder, fue cuestionada por algunas cosas, pero hace muchas investigaciones en Estados Unidos interesantes, y una de las cosas que ella veía es que las niñas a los 4, 5 años, 3 años, ustedes ven las nenas en los jardines, y son como eminentemente sociales y hacen juegos se pelean, y hay conflictos, y hay tramas, y tríos, y qué sé yo, que los varones son como más simples, y se pelean, y son más físicos, y hay unas diferencias notables, y que las líderes son las mujeres. ¿Y qué va pasando? Que hacia los 9, 10 años, las niñas dejan de ser líderes y empiezan a ser más introspectivas. Y una de las cosas que desarrolla Amy Cuddy tiene que ver con la sexualización, y con empezar a preocuparse de quién es flaca, quién es linda, quién es rubia, quién ocupa el lugar de la popular, de la deseada, y todas estas cuestiones empiezan a ser relevantes en las conversaciones, y perdemos habilidades de liderazgo. Bueno, voy a poner en pausa. ¿Ahí ven la pantalla o no? Sí, ok. Entonces, bien. Bueno, abrimos micrófonos y vamos a charlar. Ahí está, Sabri ahí puso el link de este artículo que me encanta sobre el poder y el acoso sexual. Entonces, es genial. Me gusta un montón. No sé si querés resumirlo, Sabri, como para que después lo retomen. Bueno, básicamente, no sé si conocen los trabajos hay una feminista que me gusta mucho, que se llama Vicky Schultz, que trabaja sobre las perspectivas del acoso sexual. Tiene trabajos realizados en la década del 90, un texto muy bueno que se llama Reconceptualizando el acoso sexual, que se los recomiendo. Y por supuesto, After Me Too, después del Me Too, ella retoma esta discusión y escribe en el 2018 Reconceptualizando el acoso sexual de nuevo. Y tiene una perspectiva que es muy interesante para abordar el tema del acoso sexual, y básicamente la tesis es que el acoso sexual es una tecnología que lo que busca es sacarnos de la competencia en el mundo laboral, pero eso después se puede traspolar también al mundo político.
digamos, en cualquier universo donde haya relaciones de poder, el acoso sexual puede utilizarse como una herramienta para sacarnos de la competencia. Y esto es una forma de competencia desleal, porque nosotras entramos a los lugares de trabajo y entramos a los círculos de participación política ya en una desigualdad de condiciones cuando este tipo de ataques son tolerados por el entorno. Y eso lo que hace justamente es dejarnos en una peor posición. Hay una serie muy interesante que trata esto en forma muy concreta, que es The Morning Show, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Si ustedes se fijan, me parece una serie fascinante y creo que en breve voy a armar algún evento para, digamos, tener una conversación online sobre esa serie, porque creo que enseña muchas cosas, es como muy, muy densa, tiene mucha información. Y justamente lo que vemos también en esa serie es cómo el exitismo, en un contexto también de producción capitalista, donde quien es la estrella de un canal de televisión puede hacer lo que quiera y no tiene ningún límite, es también lo que genera las condiciones de posibilidad para que las violencias sexuales sean toleradas, incluso promovidas o entendidas como parte del trabajo. Y eso es algo que se repite en muchos lugares cuando hablamos de dinámicas de violencia sexual en el contexto, digamos, del trabajo. Entonces lo que se propone es dejar de ver esto como una cuestión que está relacionada con un deseo irrefrenable sexual que tendrían los varones, para poder empezar a entenderlo dentro de las dinámicas de poder y las consecuencias que generan en las vidas de las mujeres, tanto desde el punto de vista profesional como en sus carreras políticas. Y entonces una de las cosas que yo señalo ahí en ese artículo que escribí es que es muy habitual que se utilice la broma o el chiste o la chicana, como decimos en la Argentina, dentro de las discusiones políticas con contenido sexual. Como una manera como de desestabilizarnos en las discusiones políticas, porque la política se hace mucho a través de la palabra, o sea, es un ejercicio de palabra constante. Y la utilización de determinadas, digamos, bromas, chistes o chicanas de contenido sexual justamente tienen un impacto diferenciado. Yo, si bien no soy psicóloga y estudié en la UBA, así que tengo mucho psicoanálisis encima, después me alejé un poco de ese marco, pero hay algunas cosas que me gusta rescatar, como hay un concepto que es que hay palabras y significantes que caen en los discursos como una plomada, es decir, que detienen el discurrir de una cadena metonímica de significantes cuando estamos argumentando. Y cuando una persona, les habrá pasado alguna vez, a mí me pasó una vez con un gerente de otra área, que sugirió como que yo había hecho algo, favores sexuales, para conseguir algo que me había ido muy bien en otro país. Me dijo como, ¿qué hiciste? No quiero repetirlo, se imaginan. Y lo dijo delante de un montón de personas y fue una forma de parálisis automática, donde yo dejé de ser un par, que es lo que intentamos, no ser un par, ser competitivas, poder lucir nuestro trabajo y demás, sino que inmediatamente pasé a un terreno de lo sexual, y donde eso fue un efecto de plomada, donde yo empecé a correr mi discurso por otra cadena. Yo ya ahí me corrí del lugar, o sea, corrí de mi posición subjetiva, que se cambió, y no pude resolver fácilmente, era mucho más chica, pero igual esto no es una cuestión de edad. Y por otro lado, como psicóloga, todo el tiempo estoy viendo el tema de las creencias que circulan, y algo que circuló mucho esta semana y que lo veo mucho en las empresas, e inclusive lamentablemente repetido a veces por mujeres, es esto que pasó con Luisana y Bublé, bueno, pero ella es una chica famosa, lindísima, mirá si va a soportar violencia de género, o es una persona, una mina de carácter, ¿viste? Tal es una mina de carácter que jamás va a permitir violencia de género. Y este sistema de creencias, por otro lado, tiene consecuencias como en algunas empresas, y yo trabajando con recursos humanos, la gerente de recursos humanos tenía la creencia de, bueno, mira, si tal persona le pasó tal cosa, bueno, tampoco pudo manejar bien la situación. Es decir, no tuvo las habilidades necesarias para manejar una situación laboral esperable de que alguien te acose y vos tenés que saber manejarlo como gerente. Entonces, todo esto tiene múltiples impactos y esquirlas que van como contaminando todos los espacios y que todo el tiempo las reproducimos charlando en las conversaciones y demás. Sí, ahí quería, digamos, dejar como un tip.
aquellas mujeres que vayan a meterse en política o vayan a querer disputar espacios de poder con varones, entrénense previamente con sus amigas en que van a tener este tipo de cuestiones dialécticas que resolver y tengan las resueltas de antemano. O sea, si ustedes van a decir, bueno, yo me voy a meterme en política, estén preparadas para que esos ataques ocurran, porque son de manual. Y el día que ocurran, no se queden calladas, tengan una respuesta ensayada e intenten defenderse con una respuesta previamente ensayada, que no les agarre por sorpresa. Y eso está buenísimo entrenarlo con las amigas y también con mujeres que tengan de repente más experiencia o más recorrido, porque ellas les van a poder decir el tipo de cosas que pueden esperar que se les digan, porque van a ser siempre las mismas, chicas. O sea, ni siquiera es que acá hay innovación. Entonces podemos entrar de otra manera sabiendo que se juegan esas luchas de poder en esos territorios y podemos articular de esa manera de una forma mucho más inteligente. Entonces yo les recomiendo que hagan un entrenamiento así medio samurái con sus amigas y se preparen para poder dar respuesta y que cuando eso llegue, porque efectivamente va a llegar, ustedes salgan airiosas. También, a ver, tampoco esto es perfecto, o sea, puede funcionar y está bueno entrenarlo. La primera vez que te pasa, te querés matar y no sabes qué carajo hacer ni para dónde salir corriendo. Entonces está bueno tener por lo menos ensayada alguna respuesta. Quizás en ese momento no te sale, pero también practicando una va logrando las cosas. Y Sí, esto es una realidad, porque nosotras tenemos que lidiar con un mundo donde hay varones. Y esas prácticas los varones las conocen y las repiten. Ellos sí se entrenan para llevar adelante ese tipo de, digamos, de discurso. Sacarte de la cancha, desarticular. Hace poco, bueno, escribí una nota en LinkedIn sobre algo que me pasaba. Yo trabajé 13 años en la industria cosmética y de la moda. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos hablar de esa industria. Por ejemplo, tener determinado peso en determinadas posiciones laborales, de tener determinados fashion sense y demás. Pero escribí puntualmente sobre esto de le ponían a las promotoras, y obviamente es algo que se recircula, números, es decir, una puntuación. Bueno, tal es un 9, un 10, entonces va a Pateo Bullrich. La otra es un 6, entonces la mandamos a la sucursal de Flores. Nosotros trabajamos en perfumería, trabajé con las firmas número 1 del mundo de perfumería, conocía al creador de la Marish en Sao Paulo. O sea, era un mundo donde el glamour, donde las presentaciones era como de todos los días, y esto de poner números a los cuerpos de las mujeres, a las caras de las mujeres, redundaba en determinados accesos. Es decir, bueno, vos podías venir a unas cenas o a determinados espacios y cumplía determinados estándares, y en base a eso, alguna nota de esas que me encanta escribir a mí, empezando a hablar de los estereotipos desde otro lugar. Y por otro lado, hace poco tuve una situación donde me vino muy bien entrenarme para preparar la conversación, y me entrené con un varón, con mucha cancha en el mundo corporativo, en otro país, y me dijo, vos tenés que hacer esto, 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 y fue una fórmula matemática donde en 15 minutos liquidé la conversación sin entrar en ningún terreno, porque yo misma pude saber dónde no entrar y dónde poner los límites y cómo yo plantear. Y vengo hablando con un montón de, incluso mujeres que trabajamos en género, mujeres con formación y demás, que la otra vez hablaba con una amiga y me dice, sí, tengo que empezar esto, y me acordé de esto que vos me decías, tu propósito. Es decir, que encaré la conversación, y acá entramos en el terreno del empoderamiento, y me podría ir para otro lado, pero no es el tema de hoy, que tiene que ver con cuál es mi propósito y plantear las conversaciones desde lo que a mí me interesa. O sea, y no que me lleves a un terreno donde no es mi foco, mi propósito y mi interés viene por este lado. Bueno, y básicamente voy a pasar una pantallita. Tenemos dos mundos binarios, porque esto es justamente una de las cosas que estamos queriendo cuestionar, donde tenemos un ámbito de lo público y de lo privado que marcan estereotipos del mundo de lo femenino y lo masculino, donde lo público va a ser el ámbito de lo productivo, del liderazgo y sobre todo de lo valorado socialmente, y lo privado de lo doméstico, el mundo de lo desvalorizado incluso por nosotras, lo reproductivo, ¿no? Como, incluso a veces en las redes sociales lo leo un montón y me da como mucha pena incluso dentro del feminismo, de ver cómo se desvalorizan los roles, no solamente de la maternidad, sino los roles de lo considerado femenino, como que si nos tenemos que ir para el otro lado, entonces vamos a valorizar y desvalorizar lo que es estereotípicamente femenino. Bueno. Sabri justo se fue, así que voy a poner esto para iniciar algo.
que tiene que ver con los emergentes sociales, es decir, con los distintos movimientos que en una era globalizada con tecnologías de la información hace que un hashtag, un evento en un país va a tener impacto global y que además ha generado en los últimos años y con determinadas características en Argentina, que eso vamos a preguntarle a Sabri, ha generado la articulación de colectivos femeninos, esto de agruparnos, esto de empezar a hablar de sororidad con fines estratégicos y fines políticos para luchar por nuestros derechos, y el 8M acá en Madrid, y fíjense que son todos hashtags, acá tenemos ni una menos, y por eso ahora espero a Sabri para retomar este tema, que es que hoy un hashtag, como ha escrito hace muchos años Castells, un sociólogo que ha analizado el efecto de los hashtags, puede provocar como pasó en Egipto, una caída de un Estado, o puede generar un movimiento como Me Too con sus diferentes reverberaciones, o lo que ha pasado en Ni Una Menos en América Latina. El año pasado fui a Cartagena, Colombia, al Women Economic Forum, donde conocí a Ana, por ejemplo, y nos llamó mucho la atención, éramos casi 30 argentinas que fuimos, y muchas colombianas, ecuatorianas, peruanas, una mexicana nos dijo, yo me animo a decir determinadas cosas porque están las argentinas. Y como si las argentinas estuviéramos adelantadas o fuéramos más empoderadas, y también decían esto de, bueno, tienen otro carácter, ¿no? Y de hecho me parecía como muy sorprendente de escuchar esto, porque yo no me identificaba y no entendía, pero tenía que ver con otro estadio de lo que sucede en Latinoamérica. Y Sabri, me gustaría preguntarte un poco sobre el colectivo Ni Una Menos, el nacimiento Ni Una Menos, tu participación y su rol en la construcción social del feminismo actual de la Argentina y también en la lucha por erradicar la violencia de género. Bueno, yo creo, a mí hay una metáfora que me gusta mucho porque siempre nos preguntan, digamos, por la explosión que tuvo el feminismo en la Argentina, cómo se popularizó y se volvió algo tan cotidiano y con tanta fuerza en nuestro país. Y a mí hay una metáfora que me gusta mucho, que creo que sirve para explicar, que es la del bambú japonés. Quizás alguna de ustedes la conozca. La metáfora lo que dice es que, bueno, el bambú japonés es una planta que vos ponés la semilla en la tierra y se demora 7 años en tener el primer brote. Durante 7 años vos no ves ningún movimiento en la tierra, pero la planta requiere cuidados, que la riegues, tomar sol, estar, digamos, al aire libre y ser cuidada de bichos. Y a los 7 años hace el primer brote, y después de ese primer brote, en tan solo 6 meses alcanza 6 metros de altura. Entonces una pregunta que se hace muy frecuentemente es, bueno, ¿cuánto tarda el bambú japonés en crecer? ¿Tarda 6 meses o tardó 7 años en desarrollar un sistema de raíces que le permite después desplegarse 30 metros en 6 meses? Y yo creo que esa metáfora nos sirve mucho para pensar el movimiento de mujeres en la Argentina y la fuerza que tiene, porque vos no podés pensar Ni Una Menos si no pensás, tampoco podés pensar la marea verde, si no pensás en nuestra historia, ¿no? Del movimiento. Porque hay una genealogía que hay que reconocer que tiene hitos que vienen desde hace mucho tiempo. Yo creo que el primero y más importante es la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que justamente son mujeres que se levantaron contra un régimen de crueldad que desaparecía a sus hijos y a sus nietos, los torturaba y no permitía conocer la verdad, ¿no? Un régimen de terror del Estado argentino que se dio en la década del 70 en mi país y que duró hasta principios de la década del 80. Y estas mujeres, con todo en contra, se levantaron, continuaron con sus reclamos. Algunas de ellas también fueron víctimas de desaparición en mi país y fueron víctimas de tortura, y siguieron adelante y se pararon y continuaron con una lucha durante muchos años. Y esa lucha ellas salieron victoriosas, primero porque tuvieron acceso a la verdad, no todas, muchas todavía están reclamando por saber qué le pasó a sus hijos y también por encontrar a sus nietos que fueron apropiados,
pero tuvieron, creo que yo, una batalla cultural que dieron desde un lugar muy respetuoso. Y reconocido en todo el mundo, además. Sí, yo siempre reivindico mucho la figura de Estela de Carlotto, me parece que ella es una luchadora por los derechos humanos incansable. Y ellas lograron, además, no solo tuvieron una victoria judicial porque lograron los juicios y lograron condenas, sino también una victoria desde el punto de vista cultural, porque en mi país, en la Argentina, tenemos canciones, tenemos novelas, tenemos libros, tenemos informes de derechos humanos, tenemos una fecha que es el 24 de marzo, donde todos nos movilizamos. Eso también es algo muy propio de la Argentina, ¿no? La movilización callejera, y eso tiene un impacto también en el movimiento de mujeres y feministas. Y estamos siempre alerta, ¿no? Hay como una alerta social siempre dando vuelta alrededor de estos temas, que no dejan de presentar tensiones sociales. O sea, si vos recordarás cuando fue lo del 2x1, que la Corte le quiso dar el 2x1 en beneficio a los genocidas, hubo una movilización muy... Sabri, se te fue el audio. Justo algo ahí está. Hubo una movilización multitudinaria reclamando, digamos, esto. Entonces eso ya nos genera a nosotras un impacto, ¿no?, en nuestra genealogía. Después nosotras tenemos los encuentros nacionales de mujeres desde 1985. O sea, este año se van a cumplir 35 años de historia de encuentros. Los encuentros son unos espacios únicos en el mundo, son unos encuentros itinerantes que se dan a través de las diferentes provincias de nuestro país, todos los años cambia de provincia, y es el espacio donde nosotras como movimiento hemos crecido, es el lugar donde nos encontramos con compañeras de todo el país, y últimamente también de otros países vienen a ser parte del encuentro, y es el lugar donde generamos la agenda política del movimiento de mujeres y feministas. Así que es un espacio muy importante. De hecho, de un encuentro nacional de mujeres surgió la campaña por el derecho al aborto, que después mutó en esa marea verde, que hoy en día, digamos, representa, incluso ya, digamos, es como un nuevo color del feminismo, ¿no? El tema de la marea verde y el reclamo por la legalización del aborto. A eso nosotras tenemos que sumarle que en 1994 tuvimos una convención constituyente muy importante, donde las mujeres políticas de nuestro país se nuclearon y lograron ponerle un freno a Menem, que quería poner una cláusula de protección de la vida desde la concepción en nuestra Constitución Nacional, en una clara alianza que él sostenía con el Vaticano. Y ahí, digamos, las mujeres políticas de todo el arco político tuvieron una alianza y pudieron generar, justamente impedir eso. Y además en la década del 90 también tenemos el cupo, fuimos el primer país del mundo en implementar la cuota. Eso fue una innovación completa digamos, de las mujeres que eran parte del Congreso de la Nación Argentina en ese momento, Marcela Durrié, bueno, María Virginia Franganillo. Nosotros en ese momento había solamente un 8% de mujeres que ocupaban cargos legislativos en nuestro país y lograron el cupo del 30%, y la verdad es que chapó, porque eso también nos permitió empezar a ingresar a esos cargos selectivos con algún grado, digamos, de incidencia, porque desde un 8% y nunca siendo elegidas para justamente ocupar esos lugares, era muy difícil el progreso. Después, bueno, nosotras tuvimos también el crecimiento de las consejerías feministas para abortar. Desde el año 2009 en la Argentina tenemos las líneas, primero fue una línea de teléfono, a la cual vos podías llamar. En muchos países hay estas iniciativas, en Ecuador existen estas iniciativas, existen en Colombia, existen en Brasil, existen en Uruguay, bueno, ahora con la legalización del aborto dejaron de tener tanta importancia, pero también existen en Chile, en Perú. Vamos, son líneas de teléfono donde vos podés hablar con una persona que te da información sobre cómo abortar con pastillas. Y eso en nuestro país se federalizó muy rápidamente, llegó a muchos lugares del país. Nosotras tenemos una red enorme, que es el socorrismo, que está por todo el país dando información y acceso a abortos con pastillas. Y eso es fundamental también en la construcción de este movimiento de mujeres, y también la reflexión que hubo alrededor del derecho al aborto, que fue muy especial, porque en ningún otro país se hizo de esa manera. Después nosotras también, bueno, tenemos dos leyes que me parece que también son muy importantes en nuestra genealogía, que son el matrimonio igualitario en 2010, o sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la ley de identidad de género de 2012, que es un lujo internacional, porque es la única ley que no patologiza justamente el cambio de sexo, y lo pone como, el cambio de sexo no, el cambio de género registral, y lo vuelve una opción válida que no exige tampoco intervenciones desde el punto de vista médico. Sí. Eso es
fundamental en el, digamos, justamente en el reconocimiento de a la dignidad de poder elegir tu identidad de género. Y así llegamos a 2015, que tenemos justamente Ni Una Menos. Mira todo lo que tuvo que pasar para que pudiéramos tener Ni Una Menos, que fue verdaderamente un momento muy, muy relevante. Primero y principal porque, digamos, el feminismo de la mano de Ni Una Menos, primero con una discusión que rondaba prácticamente y en forma exclusiva alrededor del femicidio, ¿no? De evitar las muertes de mujeres en circunstancias, en casos de violencia. Y fue a partir del femicidio de Chiara. Sí. Y todo el discurso en un primer momento, de hecho, si vos te fijas, Ni Una Menos, lo que te habla, desde el eslogan, desde la frase insignia, es de evitar el femicidio. O sea, está muy, muy condensado en ese significante. Pero algo que tuvo interesante en Ni Una Menos es que pudo abrir ese significante. O sea, pudo dar cuenta de una cuestión que es muy compleja, y es hablarle a la sociedad de que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias. Y eso permitió empezar a hablar de otras cosas. O sea, no podemos pensar la discusión que hubo sobre aborto si no pensamos en Ni Una Menos y el trabajo que hicimos desde Ni Una Menos justamente para salirnos del tema del femicidio. O sea, eso fue toda una cuestión estratégica de comunicación para no quedar entrampadas exclusivamente en el femicidio, sino poder justamente ir a las causas del femicidio, que son las desigualdades estructurales que están en nuestra sociedad. Porque si no era muy fácil, todos se sacaban la foto con el cartel y decían, está mal que maten mujeres, pero después no le pagaban el mismo salario a las mujeres por la misma tarea, no reconocían la importancia de las tareas de cuidado, no nos dejan abortar, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con que nosotras seamos consideradas ciudadanas de segunda categoría, y eso habilita justamente a que se toleren las violencias que se dan contra nosotras. Voy a compartir el video de Billo de Lana para empezar a entrar en violencia de género conceptual y ir cerrando este espacio. Cuando Cándida se casó tenía un gran grupo de amigas. Tenía 2 compañeras de colegio que eran muy amigas de ella. Tenía un primo, al que quería mucho. También tenía su hermana. Su hermana era un pinche. También tenía sus compañeras de centro comunitario. Con ellas jugaban a las cartas, al dominó. También tenía su vecina. Era muy, muy amiga, su vecina María. Tenía mucha gente que a ella la acompañaba y que la sostenía. Cándida, que se casó enamorada y para toda la vida, siguió manteniendo estos vínculos que para ella fueron muy importantes. Pero, ¿y esta señora? ¿Qué hace usted acá, señora? Toda la vida en la puerta de su casa mirando lo que hace la gente. Con tu hermana tenés cuidado, porque esa loca te llena la cabeza. No sabés las cosas que dice de vos, tu primo. Con la vecina tomando mate, ¿vos sabés que la vecina anda en cosas raras? ¿Para qué vas a ir a trabajar si yo te doy todo lo que vos necesitas? Y yo no podía salir más de un paso, no tenía más amigas. Eso es cuestión de ponernos todas de acuerdo y animarnos a salir adelante y a darnos nuestro lugar, nuestro valor que nos corresponde, y también tratar de orientarle a otras personas que por más que esté enamorada, tienen que sacarse la venda de los ojos. Para eso hay que tener mucha fuerza. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Bueno, a mí me encanta este video, lo descubrí cuando hacía talleres en Lanús para el desarrollo social. Yo era psicóloga atendiendo víctimas de violencia, y una cosa que me pasó es que trabajando con estas mujeres, más allá de lidiar, hay alguien con el... A ver... más allá de lidiar con el sistema y con un montón de cosas que no me gustaban, y me sigo enterando de cosas que no me gustan de la atención, he encontrado 3 universales en los discursos de las mujeres que eran como uno de los focos en los trabajos grupales que hacíamos después de la primera etapa de ayudarlas, porque muchas veces no quieren denunciar y es simplemente acompañarlas en ese proceso respetando sus momentos, pero después teníamos espacios grupales y tenían como diversos estadios. Y había 3 universales que se repetían en el 99% de los casos. Uno es que las otras mujeres son putas o son alguien en quien desconfiar.
Es decir, que esto de la competitividad, la competencia femenina, tiene raíces mucho más profundas de lo que pensamos, y lo encontraba muy exacerbado en las víctimas de violencia. Entonces la otra como una amenaza que me va a venir a robar. Lo que me da valor a mí es un hombre, era otra de las creencias, es decir, yo quién soy si yo no estoy al lado de él. Y por otro lado, yo no puedo sacarle a mis hijos un padre, o sea, sería lo último que yo le haría. Es decir, que no hay posibilidad de familia o de que esos chicos tengan un padre más allá de una decisión personal. Por supuesto, es el resultado en general de años de sometimiento, y después tuve 2 vivencias muy, muy cercanas de femicidios, casos muy icónicos en Argentina. Una de un ex jefe mío, femicida, y otro de Erika Soriano, que fue compañera mía de trabajo. Entonces, es imposible como no poder involucrarte en la temática, y me gustaría como empezar a entrar un poco en cuáles son las creencias y cómo es la psicología, y lo que se va dando en términos de de cómo se va armando el dispositivo de violencia de género. Se habla mucho de el sometimiento, o se habla mucho del círculo de la violencia, y lo importante que quisiera destacar ahora es que hay muchos tipos de violencia, y un poco lo que hablaba Sabri, que voy a retomar, lo ilustra muy bien el iceberg de la violencia, que es decir, que el femicidio, o esto que nos indigna tanto, y que vemos en los diarios que la gente, todos opinamos qué terrible este caso, y que queda todo en eso, ¿no? En el pico de indignación, siempre hay un pico de indignación y después vuelve a pasar y esto es fugaz. Y la desconexión total de todos los tipos de violencia y cómo funciona una sociedad que permite que lo más visible y lo más cruel y lo más con espectacularidad que se ve son los femicidios. Pero eso es el símbolo de cómo funciona una sociedad. Entonces tenemos distintos tipos de violencia. Eso se fue tipificando en la ley 26.485, ¿no, Sabri? Se tipificó, bueno, por ejemplo, las agencias de publicidad y con las empresas trabajamos mucho violencia simbólica, económica y también a veces psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Y ahora voy a buscar el iceberg de la violencia de género, que es esto. Lo que nos indigna es la punta del iceberg, es decir, lo que es visible, la violencia física, pero lo que no vemos es justamente todo un sistema de relaciones y de micromachismos y de publicidad que refuerza estereotipos, de formas de lenguaje, esto del chiste de nombrar a las mujeres por número, ¿no? De que sos un 8, o sea, todo lo que va construyendo la cultura que pone a las mujeres en un lugar inferior, desvalorizado, y que esto se acentúa en las relaciones de violencia. La violencia de género como concepto, entonces, no apunta a que los hombres son violentos y las mujeres nunca son violentas. Entonces, violencia de género siempre es de un varón a una mujer por eso. Sino, por supuesto que existen mujeres violentas. Lo que apunta al concepto de violencia de género es mostrar que la sociedad está organizada y funciona de una manera que hace que siempre los varones ocupan un lugar, la mujer ocupa un lugar subalterno respecto al varón, es decir, un lugar de propiedad un lugar inferior, un lugar con menor acceso a los recursos económicos, a menores oportunidades, y que este sistema de violencia de género, que es a lo largo de todo el ciclo vital, con diferentes expresiones, desde niñas, jóvenes, adultas, tercera edad, por estos estereotipos y prejuicios, siempre nos van a poner en una relación desigual de poder. O sea, hay mecanismos donde automáticamente estamos en un lugar desigual de poder. Una de las grandes trabas de muchas víctimas de violencia de género tiene que ver con no poder salir por unas cuestiones económicas, y para esto hay un sistema que funciona de determinada manera. Por supuesto que no es la única causa, porque sabemos de muchos casos donde no es un factor el tema económico, pero aún en los casos de personas privilegiadas, ¿se acuerdan el femicidio de Claudia Schiffer, del CEO que fue en un country? Y bueno, son personas que no tienen, por supuesto, necesidades, pero sí había un tema de poder, de una disputa en el divorcio de bienes económicos, donde en su discurso él lo que repetía todo el tiempo es que ese dinero era de él y que ellas generaban menos dinero, es decir, que ella se tenía que ocupar de los chicos, de un montón de cosas, ganaba menos, y que ese dinero era su patrimonio y no era el patrimonio de ella. Entonces,
el factor económico, está el factor de superioridad y de control de la vida de la mujer a través de distintos dispositivos y mecanismos. Hay discursos y prácticas que van sosteniendo y construyendo esta idea de que las mujeres son inferiores, son tontas, son débiles, son frágiles, son dependientes, y también la romantización del amor, la romantización desde la tierna infancia de hablar del príncipe azul, es decir, de alguien que te va a rescatar. Esto todavía opera en la psiquis, en las subjetividades, y va romantizando el vínculo, de manera que nos encontramos atrapadas en no poder cortar ese vínculo que no es saludable. Sabri, mientras voy buscando algo puntual. Bueno, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? Yo pensaba, la publicidad esa del ovillo de lana debe ser del año 2010. Sí, un poquito, capaz que un poquito, sí, tiene bastante. Bueno, como, digamos, del 2010 hasta ahora no avanzamos mucho en este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas públicas, porque sí entiendo yo que hubo mucho trabajo sobre la concienciación de las mujeres, que las mujeres tomen conciencia, que las mujeres denuncien, que las mujeres llamen al 144, y las mujeres empezaron a hacer eso. Pero por otro lado, lo que vemos es que el sistema no fue eficiente para darle respuestas a esas mujeres que una vez que tomaron conciencia de que la violencia de género era un problema y que no querían vivir así, fueron a las puertas que se les indicaron y lo que encontraron ahí no fue nada bueno. De hecho, muchas encontraron recrudecimiento de la violencia por haber roto el tabú social de que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver también con la responsabilidad del Estado, porque muchas veces vienen con esto de, bueno, pero ustedes están haciendo un montón de marchas, hacen un montón de cosas, pero los femicidios siguen ocurriendo. Lo que pasa es que lo que no está cambiando es la matriz real, digamos, que necesitamos nosotras, el apoyo para salir de la violencia. Como vos bien decías, muchas veces el problema es económico. ¿Cómo hace una mujer que tiene hijos, que depende económicamente, en un sistema donde el empobrecimiento de las mujeres es la regla, donde nuestros trabajos no son valorados en forma suficiente, donde quedamos por fuera de las redes formales de trabajo para tomar la decisión de separarse e irse a alquilar una casa? Acá en pantalla puse el famoso gráfico del circuito de la violencia en la pareja, donde bueno, hay una tensión violenta y progresiva que tiene que ver con la dinámica que va imponiendo el violento, en donde aparecen celos, ¿no? Y aparte, esto de los celos, no podemos dejar de comentar que también hay una connotación positiva de ser celada, ¿no? Como me ama porque me cela, como una señal de enamoramiento. Entonces esto no ayuda a que tengamos señal de alarma, todo lo contrario, el celoso, las relaciones intensas, hay una cosa del romance y de la significación de lo que es una relación y de lo que es ser amada que interfiere con poder decodificar estas situaciones. Entonces aparecen celos, después peleas, reclamos, control sexual, control de la vestimenta, pequeños, esto no siempre se da de esta manera, pero sí es una buena ilustración para mostrar como un estereotipo del ciclo de la violencia. Insultos, gritos y humillaciones, es decir, que va escalando, va habiendo una escalada en la forma de expresión de esa violencia. Luego se produce la agresión violenta, es decir, se produce la agresión física, o amenaza, o lanza objetos, o golpea objetos, y esta violencia se expresa. Después viene la fase del arrepentimiento y las promesas, donde el agresor reconoce su accionar, pide disculpas, donde viene esto de, bueno, va a cambiar, lo vamos a superar y demás. Y luego la reconciliación, donde consiente a su pareja, donde es como súper agradable y en un intento también por mostrar cambios. Y luego viene como una aparente calma, donde hay un periodo de paz, de tranquilidad, donde intenta conquistarla y luego esto vuelve a empezar. Esto es el famoso llamado círculo de la violencia. Y después les quería mostrar algo que, una etapa que yo muestro un montón siempre que hablamos de esto del iceberg, que es una etapa de gente cuando asesinaron a Micaela García, que es su femicidio, dio origen a la actual ley Micaela. Bueno, Micaela estaba volviendo de bailar, de un boliche, y fue asesinada por el femicida, ahora no me acuerdo el nombre, y fue un caso que indignó mucho. Ella además era militante Ni Una Menos, era feminista, era una activista muy, muy presente en el trabajo territorial,
Y esta tapa aparece con Nicole y Pampita en la misma tapa, y como para mí es un ejemplo de esto del iceberg, de no conectar que una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, que para mí esto es, y de hecho para mí en el diseño de las políticas públicas esto tiene que ponerse en el centro, de cómo podemos traccionar el cambio social, de que las personas conecten. O sea, las personas no conectan todavía que una cosa tiene que ver con la otra, y que cómo hablamos de las mujeres y cómo nos mostramos los cuerpos de las mujeres y sus intereses y demás, esto de la rivalidad, es decir, sintetiza un montón de cosas que tienen efectos en la sociedad. Por otro lado, quiero ir cerrando porque estamos como ya pasadas de tiempo, y esto da para mucho, mucho más, con un video y con esta rueda que fui armando, que como que sintetiza así de manera didáctica, cómo estos estereotipos que están basados en dividir el trabajo en trabajo femenino o naturalmente femenino y masculino, y reforzar estos estereotipos, van generando desigualdades en las oportunidades, van designando ámbitos, esto de lo público y lo privado que hablábamos, donde cómo operamos en estos espacios y cómo se cierran o se abren de acuerdo a nuestro género, el proceso de naturalización y de los sesgos, y en este proceso de reproducción, cómo nosotros somos actores en esta reproducción con diferentes escalas, cómo una agencia de publicidad tiene un rol en esta reproducción, cómo una universidad tiene un rol en esta reproducción, y esto va reforzando los estereotipos y así. Así que para ir cerrando les voy a mostrar un video que espero que lo... A ver si se escucha bien. No, esperen un segundo, porque lo puse yo privado y hoy me pasó lo mismo. Un minuto, Bien. ¿Están viendo la pantalla? No, ¿no? Comparto. Okay. I love giving blowjobs to sandwiches. I love sacrificing my dignity for a drink. I love sleeping with guys that don't know my name. The pursuit of happiness, just as our forefathers wanted. I hope when my daughter grows up that she has friends just like these. The key to my heart? A man that smells like a vagina. I'd sell my body for a burger. Nothing makes me hotter than watching a guy get his head blown off. I'm only here for your entertainment. What goes great with this dish? My butt. Obviously, my cleavage can sell anything. When I reach into my designer handbag, you know I'm naked. This shirt looks too good for pants. Peekaboo. Like what you see? Bueno. Sabri. Bueno, qué fuerte, ¿no? Como, quedaste un poco... Un segundo que me quedo.
Show me what it looks like to run. Sí, perdón. Sí, bueno, no, o sea, seguimos en este contexto, pero bueno, yo quisiera de alguna manera para cerrar retomar un poco lo que hablamos al principio ahí en el medio de esta conversación, cuando yo les decía quizás lo del bambú japonés, de que volvamos a esa enseñanza y que volvamos a tener la idea de que continuamos dentro de un proceso, porque a veces, digamos, cuando vemos estas cosas, parece que no avanzamos o que no logramos nada, Sí. pero yo creo que sí, que estamos logrando cosas, que venimos de una dinámica de muchos años donde esto fue naturalizado, invisibilizado y tomado como la norma, normativizado además, y que nos encontramos en este proceso donde tenemos que continuar echando raíces, que ese echar raíces es lo que va a hacer que nos permitan desplegar, se nos permita desplegar nuevas potencias, que estamos en un momento de crisis internacional, que también es un momento de oportunidades, y que bueno, que aprovechemos también en estas nuevas construcciones que vamos a tener que hacer de estructuras y de mundo, para incorporar la perspectiva feminista, a todo, porque esto es necesario y fundamental para, digamos, analizar cualquier tema, porque el mundo, como vemos, está atravesado y organizado por el sistema de género. Y cualquier ejercicio inventivo o imaginativo que eluda esto va a ser insuficiente, y va a ser erróneo, porque va a dejar justamente las necesidades de más del 50% de la población por fuera de lo que se necesita, o sea, nos van a dejar por fuera de eso, van a dejar nuestras necesidades invisibles de nuevo. Entonces yo las vuelvo a invitar a que pensemos justamente en cómo podemos cambiar este sistema injusto, o sea, que primero lo reconozcamos, o sea, nos damos cuenta de él, lo vemos, lo sentimos visible, pero que no nos quedemos solamente desde un lugar de la indignación, sino que empecemos a pensar la praxis, ¿no? Esa praxis que nos va a llevar desde el lugar en el que estemos, en la posición que tengamos, desde el rincón del mundo que ocupemos, desde nuestras propias casas, en este momento, porque estamos casi todos con cuarentena, a pensar cómo vamos a hacer para que ese sistema injusto deje de ser la norma. Entonces, básicamente, las invito a seguir siendo feministas y dar más feminismo. Sí, a mí yo quiero destacar que una de las cosas que aprendí a valorar estudiando, y sobre todo la maestría, es la importancia de la arquitectura institucional y tener hoy un Ministerio de Género, de Diversidades y de Mujeres es un hito, que tengamos digamos, estatuto ministerial para estas cuestiones, que tengamos una dirección de economía, de género dentro del Ministerio de Economía, y no algo por separado, sino dentro de una visión desde el Ministerio de Economía. Me parecen conquistas enormes, porque es muy fácil tentarnos por el desánimo, porque casos y pareciera que no avanzamos, y si bien es lento, estamos construyendo de a poco, y además todas tenemos un lugar de incidencia, ya sea en el ámbito privado, en las organizaciones a las que pertenecemos, en nuestras familias, en las prácticas, pero es muy importante también ver el momento en que podamos incidir y cómo vamos a incidir. También quiero destacar que tenemos Rodrigo, Francisco, hay algunos varones conectados, interesados en la temática, y lo quiero destacar porque en general estamos solas en estos espacios, es muy difícil que encontremos varones que compartan estos, así que está buenísimo también que se unan. Y bueno, y espero que hay mucho más por hablar, o sea, yo tengo 50 slides ahí que no pasé, soy muy del slide, soy tremenda con esas cosas de los contenidos, pero bueno, espero que les haya nutrido este espacio, y si quieren vemos algunas preguntas. A ver. ¿Ven las preguntas o yo solo veo? A ver, ¿alguna pregunta puntual que tenga? Alguien puede habilitar el micrófono, ¿eh? No se puede hablar de feminismo sin hablar de derechos humanos. Paola. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Sí. Noelia, sí. A todos y todas. Al principio dijeron, comentaba Sabrina, que se están produciendo muchas vacantes de jueces. Y bien digo jueces porque seguro son todos hombres, los que están huyendo como rata por tirante.
Justamente ayer fue el día de la graduada y el graduado de la Universidad Nacional del Litoral, que es donde yo estudié, y sacaron los resultados de una encuesta. Números que ya conocemos y sabemos, pero que me volvió a refrescar los niveles de desigualdad al momento de acceder a los puestos de poder, donde nosotros también tenemos que estar, digamos. Y lo que mostraron es que el 60,3% de las graduadas somos mujeres, digamos, 39,7 varones, y que en las fotos de las grandes jerarquías que pasaste, jueces, cuerpos, colegios de abogados, o sea, todos los cargos de mando siguen decidiendo sobre nosotras. Entonces pienso, ¿cómo nos paramos las mujeres, obviamente desde nuestra posición de privilegio, habiendo podido acceder a la universidad, en este tipo de cuestiones que vamos a tener que ver como una oportunidad, como lo que estaban contando al principio? A mí, una cosa que me viene a la mente ahora, primero que en psicología los números son, las graduadas en psicología, por ejemplo, es casi el 90%. Y vos vas a los ateneos, a los congresos y demás, y hay psicoanalistas, sobre todo, hay algunas mujeres en lugares de decisión, pero en general también, son todos varones y es como muy loco, y no es muy loco. Tiene que ver con esto que hablábamos, de que esto se trata de poder, de la distribución y cómo se organiza el poder en función del género. Entonces no tenemos que olvidar que esto finalmente tiene que ver con eso, con las dinámicas de poder. Y una reflexión que me vino a la cabeza cuando hablabas sería una nota sobre cómo manejan los países, o sea, los países que mejor están manejando la situación actual. Y hay todo un análisis y también muchos comentarios de enojados porque esos países son liderados eminentemente por mujeres. O sea, hay como una cuestión diferencial del impacto de una mujer líder, ya sea por cuestiones estereotípicas, que esto del rol de la mujer que cuida, como trasladada al lugar de liderazgo, también es reforzar un estereotipo, pero la verdad es que también tiene sus incidencias, y me llamó mucho la atención la primera ministra de Noruega, que decidió hacer una conferencia de prensa para los niños y las niñas, y digo, bueno, es más, lo arrobé al presidente como a ver si hacen esto acá, que estaría buenísimo, porque es el futuro de nuestro país, y esto también va a ser una atención después en su construcción subjetiva. A mí lo que siempre que veo cuestiones de poder y de liderazgo femenino y de empoderamiento me parece como, busco muy bien de qué espacios nutrirme. Me encantó, por ejemplo, esta nota que compartió Sabrina del poder, me parece súper pertinente. Creo que no abundan los espacios donde podemos discutir a ese nivel de justamente este tema del liderazgo y cómo ir ocupando. Me seduce muchísimo. De hecho, a Sabri la conocí un día que fui a un espacio justamente porque quería escuchar solamente a las personas que estaban ahí. Y ahora voy a dar un curso en ese lugar y digo, qué loco. Porque también me pasa con esto del empoderamiento femenino y demás, veo muchos discursos que no sirven, que no funcionan y que refuerzan un estereotipo de líder mujer, que finalmente seguimos como reforzando lo mismo, el mismo sistema, y de hecho también una banalización del trabajo de las mujeres. Lo vengo hablando con varias mujeres de decir, bueno, por el empoderamiento como que, nada, quiero empoderarme, así que por eso en algunas agrupaciones, no sé, te pido, pasame una presentación de género, porque, o sea, como esto de confundir la sororidad y empoderarnos con usufructuar el trabajo de otra mujer. De esto hay que empezar a hablar también de los espacios donde se está hablando del liderazgo y cómo se está construyendo el poder, o qué se piensa de empoderarnos, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy, muy refinadas, y por eso de vuelta agradezco a Sabri, porque para mí su voz, de hecho Lau, tengo una amiga que me dijo, grabámelo porque yo lo quiero ver, porque respeto mucho su forma de pensar, su nivel intelectual, su nivel de conocimiento, de su militancia, que tiene un recorrido enorme, y carecemos de estos referentes. O sea, no tenemos, a veces por cuestiones partidarias y demás, no sabemos cómo, en quién inspirarnos, ¿no? Y esto de hablar, por ejemplo, de esto, de la sexualización de los espacios de poder, es clave, y yo no lo veo en los espacios de cursos de liderazgo femenino. Y esto es básico que hablemos de esto. Entonces yo me cuestiono todo el tiempo. De hecho me encantaría tener como un programa, no tengo el financiamiento, pero me encantaría tener un programa justamente de hablar del empoderamiento desde un lugar rico,
de poder hablar de estas cuestiones así, y de que de eso se trata, justamente empoderarnos, y que empoderarnos también es poner límites. La otra vez me pasó también con una mujer que me llamó, me escribía por WhatsApp y me puso, es un tema delicado, y yo digo, bueno, ok, entonces llámame, porque yo la verdad no te puedo atender. O sea, esto de decir, mira, no, en este momento no puedo, mi WhatsApp estaba estallado, tengo un montón de demandas de ese estilo, pero si me decís que es delicado, bueno. Y era una boludez. Y le tuve que decir, mira, la verdad me parece una falta de respeto que me hayas dicho que era un tema delicado. Y esto también está pasando, chicas. Es decir, que con esto del discurso de empoderarnos y del liderazgo y demás, hay un montón de cosas que suceden de usufructuar el tiempo que carecemos, las mujeres carecemos de tiempo, y también el conocimiento valioso. Por eso siempre agradezco mucho cuando alguien acepta un espacio y poner su tiempo en que todas nos podamos nutrir de esto, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En dónde podría, porque yo lo que estoy viendo en todos estos foros y charlas y espacios que están abiertos que antes no existían y me parece fantástico, pero me cuesta encontrar cuáles son aquellos canales en donde uno pueda asegurarse que las acciones que se están tomando sean en función de esto, digamos, no que las mujeres carguemos cotidianamente con este cambio, sino que exista como en algún espacio de poder bastante más amplio, y la verdad que me alegro que haya una renovación de jueces en este sentido, y ojalá que suceda para ese lado, pero por ejemplo, se me ocurre pensar que la licencia por maternidad pasa a ser licencia por paternidad, podría ser como un espacio mucho más amplio para poder otorgarnos el lugar a las mujeres para poder ocupar esos espacios de poder, porque si no, a mí me da la sensación que hay mucho análisis, que hay mucho dato, hay mucha conversación al respecto, pero no encuentro cuál es el lugar, digamos, más allá de las marchas, ¿no? Y la voz que estamos teniendo, que antes no teníamos, pero ¿a dónde se puede hacer algo un poco más asertivo? No sé si mi pregunta es clara, pero ¿qué espacios uno puede empezar a ocupar para que, más allá de la cotidianidad, mi familia, cómo hacer para que, no sé, darle ejemplos a mis hijos, por ejemplo, o pedirle a mi marido que colabore más o menos, o que no sea una colaboración, sino que también es su responsabilidad, y digo, me parece que más socialmente, no sé cómo son de otros países, no sé si en Holanda me imagino que podría llegar a tener una distribución diferente, el tiempo de la mujer trabajando respecto del hombre y las licencias y demás, que hace que a las mujeres puedan estar en esos espacios de poderes que hoy acá en la Argentina claramente no están, no suceden, y no veo que haya algún cambio, ni siquiera desde la política, digamos, ni desde la política, ni desde el espacio de las multinacionales, y mucho menos en las pymes. Digo, no sé si existe ese lugar, y si es clara mi pregunta. Sí, es clarísima tu pregunta. Ese lugar es el Estado y son las políticas públicas. O sea, nada de lo que nosotras pensamos puede existir sin políticas públicas. Y en este sentido quiero retomar un poco lo que veníamos hablando, viste, de esta línea de tiempo, donde me parece central de que centrarnos en el proceso también nos permite darnos cuenta de que nosotras nos ganamos un Ministerio de las Mujeres. Y que ese es el lugar donde todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas tienen que tener asidero. Porque justamente nosotros necesitamos esa institucionalidad del Estado, y no es solamente proyectos de ley o modificaciones legales que también necesitamos, obviamente, sino que eso tenga presupuesto, porque si no tenemos presupuesto para ejecutar las políticas públicas es muy difícil. O sea, justamente todo lo que nosotras pensamos necesita del acompañamiento y de, digamos, el Estado haciendo lo que tiene que hacer, porque cuando nosotros decimos el Estado es responsable es porque estamos hablando de que nuestros derechos son derechos humanos y que el Estado argentino tiene obligaciones en relación con esto, y estas obligaciones son de hacer y de poner plata, recursos, o sea, nada de lo que nosotros pensamos puede ser realizado sin recursos. Entonces acá lo que me parece que es interesante es, bien, ya logramos una estructura que es el Ministerio de las Mujeres. Todo quedó medio desdibujado ahora con el tema del coronavirus, porque, digamos, imagínense que se venía construyendo un ministerio que iba a dotarse de contenido, que iba a salir a hacer propuestas, todo eso ahora quedó un poco en este limbo. Sí, en este limbo que provocó la crisis sanitaria global. Pero es el lugar, o sea, el lugar es para pensarlo desde ese lugar, y después, digamos, más en términos micros, son las comunidades. O sea, es adentro de nuestras comunidades, porque nosotros somos parte de comunidades. Comunidades laborales, comunidades académicas, comunidades de estudio, comunidades sociales, desde todo tipo, o sea, desde el club del barrio, o sea, y en esos espacios se pueden movilizar también.
cambios. Lo que me parece que ha sido muy interesante desde el Ni Una Menos es que se han institucionalizado en diferentes lugares espacios de género, ¿no? O de mujeres, que están generando, por ejemplo, no sé, me imagino en los clubes de fútbol se generó, por ejemplo, River feminista, Boca feminista, Vélez feminista, San Lorenzo feminista, que son todos espacios donde las mujeres adentro de los clubes de fútbol están demandando cosas en relación con la relación de las mujeres con el deporte y la vida institucional de los clubes. Y así ha pasado en millones de espacios, no sé, también tenemos, no sé, hasta traductoras feministas, abogadas feministas, que estamos nucleándonos con compañeras dentro de nuestros mismos lugares, digamos, sociales, para ir generando cambios micro, y también hay compañeras que están en el cambio macro, por ejemplo, dirigiendo el Ministerio de las Mujeres. Y eso me parece que son los lugares, pero nada de lo que nosotras pretendemos va a lograrse si no es con un compromiso del Estado. Eso, digamos, desde ya, porque nosotros estamos también apuntando a eso, a que el Estado tiene que hacer. Y después están las cosas que hemos hecho que han resultado exitosas. Las mujeres en la Argentina les salvan la vida a las mujeres. El hecho de que nosotras tengamos una red, por ejemplo, para dar información de cómo hacernos abortos seguros con pastillas, fue lo que cambió los números de la mortalidad materna en relación con el aborto en nuestro país. El feminismo, articulándose, militando y haciendo esto, bajó en un 50% la mortalidad de mujeres por aborto en la Argentina. No fue el Estado, fuimos nosotras. Y después el Estado empezó a copiarnos el modelo de explicar cómo se usaba el misoprostol. Y ahora iremos a una legalización del aborto. Entonces también hay muchas cosas que nosotras podemos organizarnos para seguir adelante. Pensar el cuidado también en forma comunitaria me parece que sería una salida. O sea, estamos viviendo en ciudades de una manera en la cual me parece que es necesario también volver a los lazos que son comunitarios. No sé, les voy a dar un ejemplo, o sea, yo he ido a Cuba, y en Cuba tienen un sistema de cuidado completamente diferente al nuestro. Digamos, primero, todas las mujeres tienen un hijo, o sea, no tienen más de un hijo. Y en la relación, digamos, más como fraternal, de tener hermanitos, primos, se da en las comunidades. Los chicos andan todos juntos y andan de casa en casa, son todas comadres las mujeres en Cuba. O sea, la vecina es la comadre y los hijos, digamos, están juntos, digamos, se relacionan de esa manera. Y eso también a ellas les permitió, digamos, otra forma de utilización del tiempo. En nuestras sociedades el cuidado está muy privatizado, pareciera que es solamente una cuestión de la familia nuclear, y no pensamos el cuidado como una responsabilidad social. Todos tenemos intereses en que los niños estén bien cuidados y puedan desarrollarse en forma saludable. Entonces todos tenemos también que aportar en esas estructuras de cuidado. Y salir de esas lógicas que son privatistas, de bueno, arreglate vos, fíjate cómo haces, si tenés la plata para pagar cuidado bien o una guardería bien, y si no, medio como que te jodés. Esas cosas hay que cambiarlas, esas cosas se pueden cambiar desde lógicas comunitarias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quería preguntarle a Sabri, justamente con esto que estabas hablando, ¿cómo llevas la vida de militante y funcionaria a la vez? Porque uno de los lemas que más decimos las feministas son el Estado es responsable, el Estado está ausente, particularmente soy de la ciudad de Micaela, de Concepción del Uruguay. Acá también hay una Secretaría de Género, pero se ve mucho de este partidismo político argentino verticalista, en el que como está arriba hay que replicarlo, y hay una persona que está muy formada, la cual admiro ponerse adelante de eso en la tarea, pero por ejemplo para el 7 de marzo se organizó una vigilia del 8M y se hizo una cuasi feria feminista que fue un asco. Las colectivas no participamos por esto, porque era muy sucio, muy político de sacarse la foto por lo que estábamos haciendo. Nosotras desde el colectivo que milito lo repudiamos fuertemente y fuimos muy criticadas, y en realidad lo que nosotros estábamos diciendo es eso: vos no podés ser Estado y militante, estar diciendo el Estado es responsable de estar adentro y venir a sacarte la foto. Es como que no se puede ser todos juntos, y tengo la oportunidad de preguntarte a vos, en el lugar donde estás, ¿cómo haces para llevar las dos cosas, no pelearte con el espejo y poder sacar algo positivo de eso? Bueno, esta es mi segunda experiencia trabajando dentro del Estado. Mi primera experiencia fue en el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Yo siempre trabajé con la Provincia de Buenos Aires. Yo fui abogada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli.
Me dieron el trabajo y me dieron la tarea de hacer los abortos no punibles. Yo hice todo, nunca, digamos, me privé de nada. O sea, para que se den una idea, mi nick en redes sociales es Misoprostol, así me conocen en Twitter. O sea, yo con ese nick Misoprostol entré a trabajar en la gestión de Scioli y a decirle a los médicos, a los directores de hospitales y a los abogados de los hospitales que tenían que hacer los abortos. Abortos por causales, ¿no? Yo trabajé ahí 1 año y medio, después vino la gestión de Vidal y me sacaron. Entonces, para mí no hay tensión. O sea, me pasa eso. O sea, yo voy al Estado y le digo, vos tenés que hacer esto. O sea, no hay ninguna tensión, porque yo no estoy ahí para cuidarle, para cuidar, ¿entendés? Como decirle que el Estado no parezca responsable. O sea, yo estoy ahí con la convicción de que el Estado es responsable y que tiene que hacer las cosas. Entonces, digamos, como que yo circulo por esos espacios diciéndole, tenés que hacer, esto es así, esto es así. Y para mí no hay tensión, porque no es que nunca digo, bueno, esto no lo voy a decir o no lo voy a hacer. Y en el momento en que no lo pueda decir o no lo pueda hacer, no lo podré sostener. O sea, entonces ya ahí me tendré que ir si sucede eso. Nunca recibí una censura, ni nada que se le parezca. O sea, también yo creo que cuando me contratan a mí para estar en el Estado saben que soy yo. Que, digamos, nada. O sea, voy a tener mis posturas y las voy a sostener adentro de la función pública. Y después también ahí en ese sentido hay algo que es súper interesante de entrar en esos lugares, y es conocerles el ritmo, ¿no? Como que también está el tema de la correlación de fuerzas, que hay que entenderlo. O sea, para mí es útil entrar al Estado, no vas a reformularlo todo, ni vas a lograr todo lo que quieras, pero tenés que ponerte metas, es decir, bueno, no me bajo de este piso, ¿entendés? Yo voy a lograr esto, voy a mejorar en esta, porque siempre hay que entender todo como un proceso. O sea, si yo puedo mejorar y dejarle a la que viene después que yo la puerta más abierta, para que quizás la que viene después de ella pueda cruzar esa puerta y generar una política pública, pero yo ya, digamos, fui desandando un camino, para mí eso es útil, porque lo pienso como un proceso. Si no, o sea, vos tenés 2 formas de hacer las cosas, con tiempo, se dice, o con sangre. Nosotras sangre no vamos a poner. O sea, porque me parece que no tomamos esa decisión de tomar las armas y salir de esa forma. Entonces es con tiempo. Y me parece que, digamos, que hay que tener justamente, o sea, yo vuelvo mucho sobre los procesos, como mucha mirada en los procesos, mucha mirada del momento histórico en el cual vivimos, mucho entender también que las cosas que fueron naturales y completamente invisibles a los ojos de nuestras abuelas y nuestras madres, hoy vivimos de otra manera. Y hay que honrar ese proceso también. Hay que honrar ese proceso y darse cuenta de que una tiene la obligación de darle con todo, y sabiendo que probablemente vos no vayas a cambiar el mundo, pero que vayas a hacer una parte, un aporte en ese cambio. Bueno, yo un poco opino como Sabri, estamos llegando al final. Fue mucho más extenso de lo que estaba planificado, pero y podríamos seguir, vamos a seguir abriendo vivos en el canal de Bridge, ya sea por Instagram y webinars, así que les agradezco a todas la presencia. Sabri, otra vez gracias por aceptar la propuesta. Y bueno, la pueden seguir en Twitter, que está como Misoprostol, y obviamente nos pueden seguir en Instagram, donde subimos casi todos los contenidos a Abrirse Gap. Así que si les parece, vamos a ir dejando por acá. Gracias nuevamente y las esperamos en los próximos webinars y vivos del canal. Muchas gracias. Gracias.